Puedes comenzar, Sergio. Ok, gracias Cristian. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están asistiendo a este webinar que hemos denominado Liderazgo para Entornos Líquidos. Los desafíos del liderazgo para entornos líquidos. Claro, el tema es bien interesante, dado que hoy día las relaciones fluyen en diversos sentidos y no necesariamente en forma jerarquizada. Las oficinas viajan, es decir, están donde está cada cual, en definitiva. Hoy día nadie sabe dónde estamos con Jorge, estamos seguramente en lugares muy opuestos en términos de distancia, y tal vez ustedes de igual forma. La movilidad y la flexibilidad se imponen, y los ciclos son cada vez más veloces. En fin, las relaciones laborales están fluyendo también en distintos sentidos, y eso sin duda impone un desafío, y que lo hemos llamado como esta charla, exactamente, ¿no es cierto? Como, ¿cuáles son los desafíos del liderazgo en entornos líquidos? Y para eso hemos invitado al profesor Jorge Monsalves. Él es psicólogo de la Universidad Diego Portales, tiene un MBA de la Universidad de Ley de España, es magíster en Dirección de Estrategia de Recursos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Dirección General de Empresas del DIE de España. También es coaching y mentor profesional, certificado en prestigiosas instituciones internacionales. Más de 20 años de experiencia como directivo de línea en áreas de dirección ejecutiva, planificación, desarrollo organizacional, director de marketing y desarrollo corporativo. También asesor de diversas empresas en distintas industrias e instituciones en programas de liderazgo y procesos de desarrollo organizacional. Una vasta experiencia también académica en pre y posgrado y en especial en formación de ejecutivo. No nos habituamos a exponer tanto, ¿no es cierto?, el currículum de nuestros profesores, pero en este caso, sin duda, es necesario para validar, porque el tema es complejo, tiene distintas visiones, en fin. Así que sin más, los quiero dejar con nuestro profesor Jorge González Santandreu. Profesor, suya la charla. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, por el espacio. Y partamos entonces con esta aventura que nos convoca el día de hoy. Vamos a compartir pantalla por acá. Ustedes me confirmarán cuando ya están viendo ahí la presentación. Y efectivamente, estamos en un contexto que hemos denominado entornos líquidos. Se viene hablando hace un buen rato de que estamos viviendo un proceso de constante cambio, que el cambio es lo único constante. Pero de un tiempo a esta parte hemos ido transitando cambios cada vez más acelerados, más vertiginosos, ¿no? En algún momento se le denominó a estos entornos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Pero ya esa nomenclatura, que es una nomenclatura más noventera, va quedando un poquitito en la historia. Hoy día estamos hablando más bien de entornos líquidos, que uno le llaman entornos BANI, ¿no? Quebradizos, ansiógenos, no lineales e inexplicables. Pero el contexto de líquido es que efectivamente es un contexto difícil de abordar, ¿no? Y muy desafiante en términos de cómo tú, de alguna manera, desde el punto de vista de la gestión y el management, te vas haciendo cargo de esos cambios tan acelerados y tan vertiginosos. Y en esa línea, ¿no? Es que desde el punto de vista del liderazgo tenemos que hacernos cargo de ciertos desafíos. Y estos nuevos contextos, de alguna manera, nos invitan a tener que repensar la formación de nuestros colaboradores y equipos humanos, el tener que remirar nuestros propios hábitos de funcionamiento, de gestión, de cómo hacemos que las cosas ocurran dentro del mundo organizacional, tener que también estar remirando la cultura, nuestros hábitos, nuestras prácticas y valores, y cómo tenemos que de alguna manera desafiarnos a ir articulando culturas que permitan una flexibilidad y una capacidad de adaptación sin perder identidad. Y en esa misma línea tenemos que también empezar a repensar cómo nos organizamos como sistema, como empresa, como institución, para poder responder a este contexto tan vertiginoso y tan altamente demandante. Y en esa línea estamos transitando, ¿no? Estamos transitando desde una mirada, que es la que tenemos hacia el costado izquierdo, más tradicional, ¿no? La mirada más convencional de alguna forma, ¿no? Donde desde la competencia estamos pasando mucho más a la colaboración, ¿no? A esa noción de co-crear con otros, ¿no? De la estandarización pasamos a la diversidad, ¿no? En algún momento se trabajaba intensamente, incluso desde el punto de vista de la formación, uno piensa en los colegios, años atrás, buscaban uniformidad, buscaban estandarizar. Hoy día lo que se está trabajando y se incentiva muchísimo es justamente la diversidad, el pensamiento divergente más que convergente, y cómo desde la diferencia tú vas co-creando mucho más valor. De la estabilidad,
que es algo totalmente perdido a estas alturas, a la flexibilidad, ¿no? A la capacidad de entender que estos entornos dinámicos y estos entornos líquidos te obligan a estar constantemente en ajuste, calibración y adaptación, tanto desde el punto de vista personal, desde tu rol, del ejercicio del liderazgo, como desde el punto de vista también colectivo organizacional. De la jerarquía, ¿no? De esta mirada mucho más tradicional, de entender la distribución del poder en la organización, a una mirada mucho más redárquica, de liderazgo distribuido, ¿no? De capacidad de empoderamiento de los colectivos para que sean capaces de hacerse cargo y tomar decisiones, y descentralizar la toma de decisiones muchas veces, porque eso acelera la capacidad de respuesta de los colectivos. Del foco en la dirección al foco en la co-creación. Hoy día, mucho más que, desde el punto de vista del liderazgo, estar desafiado a estar constantemente dando directrices instruccionales, hoy día está mucho más desafiado en términos de aprender a co-crear con otros desde esa diversidad, y aprender a articular conversaciones que permitan de alguna forma que las cosas ocurran, pero articulando la diferencia, ¿no? Y buscando cómo esa diferencia de puntos de vista, de mirada, de formas de percepción de las cosas enriquece mucho más luego la gestión y cómo tú resuelves problemas en base justamente a esa capacidad de articulación de la diversidad. El foco en la tarea, ahora más bien el foco en las personas, indudablemente. Eso ya lleva muchos años. Pero hoy día cobra aún mucho más valor porque indudablemente la capacidad de transformación de una organización depende eminentemente de la capacidad de transformación de las personas que conforman dicha organización. Y del control, claramente ahora, a la confianza, ¿no? Y sin duda creo que todo lo que vivimos desde el punto de vista pandémico y este periodo que estamos, comillas, post-pandémico, algo que dejó muy instalado en las prácticas desde el punto de vista de la gestión, y fue un desafío no menor a la jefatura, ¿no? A los líderes formales, el aprender a confiar, ¿no? En los equipos, el aprender a confiar en los colaboradores que, si bien a lo mejor no los estás viendo en sus formas de trabajar, en sus formas de funcionamiento cotidiano, porque no los tienes ahí, producto de lo que fue todo el tema de las cuarentenas y esta suerte de teletrabajo obligado, hoy día ya es parte de las prácticas de gestión de muchas organizaciones. Eso te obligó a tener que confiar en que ese otro iba a hacer lo que tú esperas que haga de la mejor manera posible. Entonces, todo esto, de alguna forma, nos desafía a tener que aprender a trabajar un liderazgo mucho más flexible y mucho más adaptativo. Y ese liderazgo adaptativo, que es una mirada interesante, ¿no? Que nos comparte Ronald Heifetz. Ronald Heifetz es un profesor de la Universidad de Harvard. Nos invita a entender el liderazgo como una capacidad constante de adaptación, tanto propia como de otros. Y desde ese espacio, él se empezó a percatar de cómo existen como dos focos de atención desde el punto de vista del liderazgo. Un foco que son los problemas técnicos, generalmente problemas de gestión o management, que tú puedes resolver en base a tu experiencia previa, ¿no? Y que no implican o no requieren repensar la forma de hacer las cosas. Mientras que tenemos hoy día, fuertemente el foco de lo que nos demandan los entornos actuales, muchos más desafíos adaptativos que problemas técnicos, en donde sí se requiere el remirar o el repensar los procesos para co-crear con otros soluciones que a lo mejor no puedes tú derivar de tu propia historia o aprendizaje, sino que tienes que aprender, como dice de alguna forma Otto Scharmer, a liderar en base al futuro emergente. En el momento tú vas articulando soluciones y co-creando con otros la forma de abordar esos desafíos, más que quedarte anclado en tu aprendizaje o en lo que tú traes históricamente en base a algunas prácticas de gestión o en base a las best practices que a lo mejor en algún momento tú llevaste a cabo, porque los entornos como van cambiando y son altamente dinámicos, lo que te funcionó muy bien, a lo mejor en un periodo previo, hoy día ya no te funciona y tienes que repensar la manera de hacer las cosas. Y eso es tremendamente movilizador, pero también es tremendamente desafiante. Y en ese contexto, la manera como de alguna forma tú vas abordando ese proceso de transformación tiene que ver con lo que, en este caso, él denomina selección cultural. Vale decir, cuando tú miras la gestión, tienes una dimensión que podemos llamarle organización formal, ¿no? Que son eminentemente los procesos, es la estrategia, ¿no? Con los sistemas que le dan soporte, la estructura o el diseño organizacional. Pero luego tienes otra dimensión, que es la dimensión informal, donde está la cultura. Y la cultura, que son valores y prácticas, ¿no? Son uso y costumbre, son elementos tanto explícitos como también muchos de ellos tácitos, ¿no?
implícitos, e inclusive inconscientes, son los que determinan el cómo operamos y cómo funcionamos dentro de la organización, son los que de alguna forma condicionan cómo las personas y los colectivos van a comportarse y van a actuar dentro del contexto organizacional. Por tanto, desde el punto de vista de esa gestión adaptativa en estos entornos altamente dinámicos, tú tienes que aprender de alguna forma a hacer ese diagnóstico y a tener claridad de qué parte de nuestro ADN debemos cuidar, debemos mantener, porque la cultura uno la podría de alguna manera explicar, ¿no? como un núcleo que habla de la esencia de un colectivo, habla de la esencia de una organización, en donde en el centro tenés el núcleo duro que de alguna manera es como su identidad, es lo que la hace ser quien dice que es, ¿no? Pero luego sobre ese núcleo duro tenemos otros elementos o atributos culturales que se van instalando en esos valores y prácticas que compartimos como colectivo organizacional, producto del aprendizaje histórico. Cosas que en algún momento nos sirvieron para sobrevivir, en algún momento nos sirvieron para resolver situaciones particulares, que luego se van instalando como una práctica. De allí un poco la frase que uno de repente se encuentra cuando hace gestión del cambio, es que siempre lo hemos hecho así. Ese siempre tiene que ver con esa historia, que se va instalando como una práctica compartida colectivamente. Tú tienes que de alguna forma ahí diagnosticar y preguntarte, bueno, de esas prácticas que nosotros llevamos a cabo, cuidando la identidad, cuidando no golpear o hacer daño a la esencia, que es de alguna forma quienes somos nosotros, nuestra identidad más profunda. Cómo tú vas tomando decisiones respecto de cuáles son esas prácticas que a lo mejor en algún momento funcionaron, pero ya hoy día no son funcionales, y por tanto hay que descartarlas. Eso se refiere con el ADN que tenemos que descartar. Así como también tienes que aprender como colectivo y desde tu rol como líder a ver qué elementos a lo mejor tienes que empezar a incorporar a la manera como nos explicamos el fenómeno organizacional, a la forma como funcionamos nosotros, ¿no? Y ahí, de alguna manera, tú agregas a ese ADN organizacional nuevos elementos. Estaba otro día justamente con un equipo gerencial conversando el tema de la cultura, porque sin duda que es un aspecto fundamental desde el punto de vista del ejercicio de rol del liderazgo. Y estaban en una situación muy particular, porque estaban justamente transitando un proceso evolutivo como compañía, en donde tenemos distintas generaciones que se van encontrando dentro del mundo organizacional. Gente que ya llevaba muchos años en la compañía, que había vivido momentos bastante duros dentro de ella, con gente que era bastante más nueva y bastante más joven también. Y hay un encuentro ahí como de dos mundos. Y una situación que ocurría desde el punto de vista de la percepción que tenían estos directivos de la compañía en cuanto a un lugar atractivo para trabajar, es que al parecer para la gente joven no era tan atractivo trabajar en esta compañía. Y allí es donde aparece un desafío. Y aparece justamente un desafío en el punto de vista de qué nuevo ADN debemos de incorporar o agregar, que era un poco la reflexión que estábamos trabajando con este equipo gerencial, para transformarnos en un lugar que sin perder nuestra identidad, nuestra esencia, pues ese ADN que hay que cuidar, que debemos mantener, incorporemos otros atributos culturales que hagan que nuestro espacio de organización sea atractivo para ese perfil de profesional más joven. Entonces, la mirada desde el punto de vista adaptativo y desde el punto de vista de la cultura es entender que tiene que ser una dimensión que te permita ir articulando acciones que faciliten ese ajuste de calibración con el entorno, cuidando que la esencia no sea dañada, no sea perturbada, porque rápidamente ahí lo que ocurre es la resistencia al cambio, porque cuando tú atacas la esencia de algo, son reacciones de sobrevivencia, pero sí calibrando y matizando otros aspectos culturales que no son nucleares, pero que sí muchas veces tenemos que ir eliminando, así como ir reemplazando por nuevas prácticas que sean mucho más adaptativas al contexto que estamos enfrentando en ese momento. Y en ese sentido, la mirada desde el punto de vista del liderazgo adaptativo es muy interesante, porque te dice, mira, ¿cómo llevamos esto a la acción? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿No? Lo primero es que tenemos que aprender como líderes a articular acciones, ¿no? Tanto dentro de nuestra propia área o unidad como fuera de ella, ¿no? Empezar a articular nuestra red de conversaciones y nuestras redes de influencia desde el punto de vista como un mapa de redes conversacionales, y desde ese espacio ir articulando cambios, ir intencionando esos cambios, ¿no? Para justamente ser capaz de responder a estos desafíos adaptativos, no a los problemas técnicos, ya sabemos que los problemas técnicos los resolvemos con nuestro aprendizaje histórico, sino que cómo vamos co-creando con otros. Y eso te desafía como líder hoy día,
a entender que tu rol va mucho más allá de la frontera de tu área, tu departamento, tu gerencia, sino que tiene que ver con cómo tú articulas acciones con otros fuera de tu área funcional y co-construyes con ellos. Y en ese mismo sentido, tú tienes que ir seleccionando lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo mantenemos y preservamos aquellas cosas que son críticas e importantes y cómo vamos descartando y eliminando aquellas cosas que son prescindibles, que tienen que quedar fuera de nuestras prácticas de gestión. Y ahí hay un trabajo no menor, porque esas transformaciones, desde el punto de vista de cómo hacemos las cosas, parten primero por ti. Darte cuenta qué aspectos en ti tienes que tú a lo mejor ir calibrando, ir modificando, ir remirando, para darte cuenta a lo mejor cuáles son tus propios condicionamientos, cuáles son tus prácticas que a lo mejor en algún momento eran muy funcionales y te llevaron al éxito o a un nivel muy bueno de entregable, de valor, pero que a lo mejor hoy día ya no lo son. Y eso muchas veces para ti es desafiante, porque parte de ello tiene que ver con quién tú eres, con quién tú crees que eres también. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo con uno y luego trabajarlo con otro, ¿no? En co-construcción con esas otras personas. Y además te invita a estar constantemente estimulando el llevarte y llevar a otros a lo que él denomina la zona de desequilibrio productiva, que es una zona en la cual la incomodidad te moviliza al cambio, ¿no? Cuando tú estás en un lugar de mucha o estado de mucha complacencia, difícilmente te mueves hacia un nuevo estado. Por tanto, ¿qué te dice, no? La mirada desde el punto de vista del liderazgo adaptativo? Ojo, moviliza a las personas fuera de la zona de confort a una zona de desequilibrio productiva, en donde tienes que tener la capacidad de leer muy bien a tus contrapartes, ¿no? Tanto tu equipo de colaboradores como tus pares, como a quien tú de alguna forma estás desafiado a gestionar en 360 grados, para movilizarlos a esa zona de incomodidad, pero que sea una zona de incomodidad productiva, para efectivamente salgan de esa zona de confort y se articulen nuevas acciones o nuevas posibilidades en esa gestión con el otro. Y finalmente, hacerte cargo, sin duda, de gestionar los conflictos que esto pueda gatillar o generar, porque cuando tú sales de tu zona de confort y sacas a otros de la zona de confort, ¿no? Es cuando te haces cargo de tener ciertas conversaciones y de traer ciertos temas a la mesa que muchas veces a algunos les incomoda que sean tratados o que sean abordados, ¿no? Un poco lo que habla acá Heifetz de lo que se denomina el hablar de lo innombrable, ¿no? De lo que nadie habla, pero todos saben. Eso es parte de movilizar, eso es parte de sacar a los otros de la zona de confort. Y por ende eso puede activar conflictos, ¿no? Y tu rol va a ser tanto articular esas conversaciones para que sean conflictos constructivos, así como también acompañar y contener a aquellos que a lo mejor trabajan contigo en tu área y por tú eres el líder, para que articulemos adecuadamente esos espacios de conflicto como una posibilidad o oportunidad de crecimiento y más no como una situación que finalmente entrampe o empiece a frenar el proceso de transformación o adaptación. Y luego, ¿cómo hacemos esto? Ahí viene una invitación que tiene que ver con tu rol como líder, ¿no? Y es aprender a parar, ¿no? Hoy día, y por mucho tiempo, ha habido mucho énfasis y se sobrevalora mucho el foco de los líderes en cuanto a los entregables, ¿no? En cuanto a ser resolutivos, ¿no? Al delivery, a estar en esta actitud ejecutiva sistemática. Sin embargo, ese accionar constante, lo que muchas veces ocasiona es que empiezas a operar en stand-by, ¿no? O en modo automático, y pierdes conciencia de lo que está pasando contigo y a tu alrededor. No por nada hoy día se trabaja intensamente con los líderes un proceso de desarrollo personal, de autoconciencia, de estar muy conectado con el aquí y el ahora, de mucho mindfulness, para que tengas la capacidad, y de alguna forma te invita esta perspectiva de no solamente estar orientado a la acción, a la ejecución, a la resolución, que obviamente es algo muy importante, sino que también entender y valorar mucho lo que está muy subvalorado, que es la reflexión. O sea, parte fundamental del rol del liderazgo es la reflexión, es reflexionar antes de actuar. Es aprender muchas veces a estar en la vorágine, estar en la contingencia, estar en situaciones complejas y tener la capacidad de salir de allí, ¿no? De poder observarte, una especie como de zoom out, para luego bajar nuevamente el zoom in, lo que él denomina como subir al palco, como tomar una perspectiva, es como un metanivel de observador, que indudablemente implica un trabajo personal desde el punto de vista del líder profundo, ¿no? O sea, hacerte cargo de conocerte, hacerte cargo de ser mucho más consciente de tus formas de operar,
de qué ocurre con tu mundo emocional, de qué situaciones activan en ti ese tipo de emoción y luego cómo tú funcionas en base a ese estado emocional, cuál es tu capacidad de autogestionarte bajo esos estados, por ejemplo, conocer muy claramente, ¿no? Y con mucho juicio crítico de realidad cuáles son tus reales fortalezas, capacidades y talentos, ¿no? Para potenciarlo y llevarlo a un nuevo nivel, en donde a lo mejor no eres tan bueno o tan buena. Eso tiene que ver con tu conocimiento personal que te permite luego ser mucho más consciente cuando estás en la operación, cuando estás en el día a día, cuando estás a lo mejor en una situación altamente desafiante desde el punto de vista emocional o de alto nivel de tensión. Porque tengas la capacidad de entrar y salir, ¿no? Y esta capacidad, como menciona ahí Heifetz, de subir al palco. Cosa que cuando tú observas una situación, tengas la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo, hacer un buen diagnóstico, previo a intervenir o previo a tomar acción, ¿no? Entonces, el liderazgo adaptativo te desafía, de alguna forma, a aprender a mirarte desde un lugar distinto, a tomarte los tiempos cuando es necesario para articular o equilibrar la reflexión con la ejecución. Lo cual es muy desafiante, y hasta puede sonar incluso casi contradictorio, cuando estamos navegando en entornos tan líquidos, en entornos tan vorágines, con una vorágine de cambio tan radical, y tan turbulentos, en donde de alguna forma eso te presiona a tener que actuar rápidamente o a reaccionar rápidamente. Tienes que empezar a aprender a regularte en ese contexto y ese espacio. Por allí dicen que bueno, el único control real de un ser humano es el control de sí mismo, por tanto hay un trabajo personal importantísimo de abordar, para luego ejercer un rol de liderazgo efectivo con otros. Y por ende, cuando uno habla de liderazgo adaptativo, tiene que ver primero contigo, con el conocerte y luego hacerte cargo de ese conocimiento personal, para irte desafiando a transformarte en tu mejor versión. Y luego, desde ese estado de desarrollo o expansión, hacerte cargo justamente de intencionar lo mismo con otros y gestionar equipos humanos, colaboradores, ¿no? Y llevarlo a ese nuevo nivel. Entonces, la mirada desde el punto de vista del liderazgo adaptativo es bien interesante, porque es una forma de entender tu rol de líder como un agente de cambio constante, como una suerte de promotor de transformaciones, como un cuestionador sistemático de aquello que muchos dan por sentado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se dan por sentado en la organización tienen que ver más bien con hábitos instalados o con elementos culturales, como ya estábamos ahí justamente conversando. En ocasiones hay aspectos culturales que históricamente funcionaron muy bien en un momento determinado del ciclo de vida de la organización, pero puede que hoy día no aporten valor o inclusive se transformen en elementos que incluso pueden afectar negativamente las formas de operación o la creación de valor que tenemos nosotros ir articulando dentro de la organización. Entonces, dicho eso, ¿no? Y entendiendo que el desafío de trabajar tu liderazgo adaptativo tiene que ver primero contigo para luego ejercerlo con otros, ¿no? Nos metemos ya a esta suerte de tormenta en donde vamos navegando en estos entornos altamente turbulentos y líquidos, ¿no? Es interesante la frase ahí que plantea Drucker, ¿no? Dice, oye, el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia en sí, no es el contexto, no es el escenario, no es el entorno líquido, no es lo que está pasando, sino que tiene que ver con seguir actuando con la lógica anterior a ella, o sea, seguirte comportando como te comportabas antes, en un contexto que era diferente o distinto, en su vorágine de cambio, en su velocidad de transformación, a que está haciendo hoy día, y tú sigues con prácticas que a lo mejor ya no responden, por tanto, a ese entorno actual. Y esa lógica es la que uno tiene que ser muy consciente y cuidar muchísimo, de darte cuenta, oye, ¿estoy realmente ajustándome, calibrándome con respecto a los nuevos contextos, nuevos entornos que hoy día nos están desafiando? ¿O tengo de repente algunas prácticas o algunos hábitos instalados que son más bien históricos, que responden a un contexto que ya no está siendo el contexto actual? Y nuevamente lo seguimos mirando hacia nosotros. Y en ese escenario de alto nivel de turbulencia, hay una mirada que les quiero compartir, que tiene que ver con, primero entendemos cómo el liderazgo nos desafía a este ejercicio de liderazgo adaptativo, que parte por ti y luego va de alguna forma intencionando esa transformación con los otros. Y luego nos vamos a centrar ahora en una propuesta muy interesante, que es de John Kotter, de cómo funcionan hoy día las organizaciones desde el punto de vista eh, como sistemas operativos duales, ¿no? U organizaciones duales, que tienen que ver con una dimensión que es re interesante, que es cómo compatibilizamos miradas entre lo que es la jerarquía y la jerarquía. Y para ello vamos a primero concentrarnos en la lámina que estamos ahí proyectando, que es como la mirada convencional de cómo uno
de alguna forma entiende el diseño organizacional, ¿no? Cómo se estructura una organización. En general, uno lo que de alguna forma asocia es esta suerte de organigrama, donde te muestra una fotografía, donde aparece ahí la distribución tanto de poder formal como también de acciones en términos funcionales, que es la foto que tú tienes más o menos de cómo se articula una organización. Sin embargo, esa foto hoy día es bastante obsoleta en términos de explicarnos el fenómeno de cómo realmente opera o funciona una organización. Porque cómo hoy día funciona una organización, más bien esa mirada, tiene que ver con una red. Hoy día la organización opera como red. Hoy día, probablemente mucho más que años atrás, y con mucha mayor intensidad, la articulación de acciones se genera o se construye mucho más en interacciones interdepartamentales o interfuncionales que lo que era antes. La mirada de silo, la mirada de área, o mirarte el ombligo desde el punto de vista del área de la unidad, hoy día ya no es funcional. Hoy día estás constantemente articulando con otros y concurriendo con otros, porque la velocidad del flujo de proceso de gestión hoy día es mucho más intensa y te desafía, por tanto, a estar constantemente articulando conversaciones con otros de áreas distintas a la tuya y estar manejando constantemente tu capital político en ese sentido, ¿no? O sea, cómo yo acciono o intenciono cierto tipo de reacciones, comportamientos o acciones de otros, cuando muchas veces no tengo el poder formal jerárquico, pero sí a lo mejor tengo la capacidad de manejarme políticamente de una manera que tenga impacto de influencia para hacer que las cosas pasen. Y eso me desafía a tener que articular un buen mapa de redes conversacionales para que las cosas ocurran. O sea, hoy día el sustento desde el punto de vista de tu gestión relacional dentro de una organización es fundamental para que las cosas ocurran. Las cosas finalmente ocurren en base a ciertas conversaciones que tú vas articulando con esos stakeholders, que son aquellas contrapartes que para ti son importantes para hacer que tus resultados finalmente sean los que todos esperan. Si uno mira un poquito esa lámina, uno entiende que esa suerte como de red, ¿no? Como un network, tenemos algunas personas que tienen mayor impacto e influencia que otras, ¿no? Y la pregunta allí está en tú preguntarte a ti mismo, a ti misma, oye, yo dentro de mi contexto organizacional, ¿qué tan conectado o interconectado me encuentro? Y luego esas conexiones e interconexiones que tengo, luego me reditúan en términos de hacer que las cosas ocurran. Esas conversaciones que soy capaz de articular luego permiten articular acciones para hacer que las cosas pasen como necesitamos que pasen, desde el punto de vista de mi rol, o desde el punto de vista de mi área, o de mi gerencia, o de mi departamento. Entonces, hoy día la mirada organizacional es mucho más en red. Y como es mucho más en red, y opera, por tanto, como una suerte de red de decisiones, ¿no? Es una mirada que no es nueva, una mirada que viene ya articulándose desde hace un buen rato, ¿no? Primeramente viene de incluso el propio Maturana, luego lo tomó otro académico que se llama Darío Rodríguez, ¿no? Y empezó a entender que, o plantear que la organización opera como una red de conversaciones, una red de decisiones. Y hoy día eso se acentúa más que nunca. Y como consecuencia de eso, llega hasta lo interesante, es que cuando uno piensa en esta propuesta de diseño organizacional, ¿no? Cuando hablábamos en la primera lámina, ¿no? De nuevas competencias, nuevos hábitos, nuevas formas de entender la organización y nuevas formas de entender su diseño organizacional, uno, cuando mira la historia de muchas organizaciones, la gran mayoría, nace como una red, nace como un sistema que opera en base a esta jerarquía, ¿no? De ahí el concepto de jerarquía versus jerarquía. Opera como una red en donde muchos hacen múltiples cosas, en donde la distribución del poder es bastante colaborativo, ¿no? Y en donde la operación fluye de una forma más o menos espontánea. Eso luego se va transformando en el tiempo y va mutando, ¿no? Desde esta suerte de red hacia lo que finalmente todos entendemos y comprendemos como este clásico organigrama o la jerarquía, donde ya de alguna forma empiezas a formalizar algunos procesos, empiezas a distribuir el poder formal, estableciendo ciertos niveles de jefatura, ciertas áreas o departamentos con cierto foco de especialización, y se empieza a articular esta noción de organización tradicional o convencional, digamos, ¿no? Que son las áreas, departamentos, gerencias, ¿no? Obviamente dentro de un concepto de cadena de valor que se entiende como un flujo de co-construcción de valor, pero que igualmente están en especies de como de compartimientos. Entonces, ¿cuál es el desafío hoy día? Es como ese diseño organizacional,
que de alguna forma esa distribución de poder formal, esa suerte de departamentalización, te puede llevar a tender a desacelerar tu capacidad de reaccionar, por tanto te vuelves menos ágil. El desafío hoy día es cómo esa estructura la movilizamos hacia un espacio de mayor agilidad en la toma de decisiones y por tanto en la capacidad que tenga de implementar su estrategia, ¿no? Entonces aquí estamos transitando ya, primero este liderazgo que moviliza la transformación, tanto personal como colectiva, hacia luego cómo tenemos que también hacernos cargo de repensar el diseño organizacional para que acompañe esas transformaciones desde un punto de vista mucho más ágil, para ser capaz de responder a estos entornos tan dinámicos y tan turbulentos. Y ahí es donde aparece esta propuesta que se le llama organización dual o sistema operativo dual. ¿Y cuál es el desafío en este tipo de contexto o escenario, ¿no? Es entender lo siguiente, es que no es que tú renuncies a la jerarquía y te cases con la jerarquía, ¿no? No es como que tú dejes de lado la mirada convencional del diseño organizacional, que todos aprendimos, todos sabemos, y te lanzas exclusivamente a esta forma de entender la organización como una especie de red constante, ¿no? De agilidad y de innovación y de transformación, sino que es como hacemos que estos mundos convivan juntos y se potencien mutuamente. En donde lo que buscamos hoy día, esto es bien interesante porque estoy acompañando otra organización que está justamente en un proceso de transición en este mismo tono, digamos. Ellos tienen obviamente una estructura de funcionamiento jerarquizada, eh, pero están transitando, y es un objetivo corporativo bien importante, hacia la instalación de prácticas ágiles. Y la agilidad en muchos aspectos de repente como que choca con la mirada más tradicional, convencional de la jerarquía. Entonces la lógica está en cómo van a aprender a convivir ambas formas de gestionar, entendiéndose como una sola forma que de alguna manera intenciona o pone un foco mayor en ciertos aspectos de la gestión versus la otra y eso es complementario. Entonces, ¿qué es lo que busca la jerarquía al final del día, ¿no? Es cumplir con las cifras del presente. En fondo es hacer muy bien tu trabajo actual, ser altamente efectivo, altamente eficiente en tu gestión de hoy, ¿no? Busca la ejecución fiable, busca que el proceso sea altamente efectivo, con alto nivel de control y alto nivel también de innovación. Optimización de procesos, ¿no? Hacer muy bien lo que ya sabemos hacer y eso que traiga consigo resultados. Pero en paralelo con eso, y entendiendo, ¿no?, que estamos viendo un contexto y un entorno altamente dinámico, tu contexto organizacional, tu industria, ¿no?, de alguna forma va evolucionando tan rápidamente que tienes que empezar a pensar hoy día cómo vas a enfrentar ese proceso de gestión de negocio mañana. Y por tanto, tienes que en paralelo hacer muy bien lo que haces hoy, tu giro de boliche actual, tu core business de hoy, hacerlo muy, muy bien, ser altamente efectivo, altamente eficiente en esa gestión actual, para que sea altamente rentable. Ir, además de ello, paralelamente pensando y articulando y co-creando el cómo vas a, de alguna forma, ir gestionando tu negocio en el futuro, ¿no? Y esas dos mentalidades, ¿no?, de cómo voy haciendo muy bien lo que sabemos hacer hoy día y voy pensando el cómo vamos a hacer muy bien lo que nos va a desafiar el mañana, tiene que ver con esta mirada de este sistema operativo dual, ¿no? Y es interesante porque de alguna forma te invita a entender que la jerarquía no es mala, la jerarquía hay que trabajarla y hay que articularla de una forma que quede altamente aceitada para que funcione muy bien. Y por otro lado, tenemos esta jerarquía, ¿no?, que sola o por sí misma no es suficiente, porque tú necesitas igualmente fiabilidad, necesitas control, necesitas estabilidad. Eso te lo da la jerarquía. La jerarquía te abre un espacio de co-creación, te abre un espacio de innovación y te abre un espacio de pensar hacia el futuro hoy día. Porque es tan rápido el proceso de innovación, es tan rápido los desafíos que van surgiendo, las nuevas demandas de los clientes, los nuevos productos que de alguna forma van saltando al mercado, y tienes que ser capaz hoy día de estar pensando en el mañana. Pero ese pensar en el mañana sin dejar de hacerte cargo del hoy, de lo actual, ¿no? Entonces el desafío está en tú como líder, desde el punto de vista del management, desde el punto de vista de la gestión, cómo haces convivir o articulas de una forma que sea efectiva, tanto el foco en el hoy, ser altamente
efectivo en esa gestión de tu negocio actual, junto con el empezar a co-crear desde ya el futuro de la organización y cómo empezamos a pensar a lo mejor hoy día en productos y servicios altamente innovadores, que puede que los estemos lanzando de aquí a un par de años más, porque a lo mejor hoy día no es el momento, pero cuando llegue ese momento estamos preparados para enfrentar ese proceso. Si estar pensando en ese momento cómo enfrentamos la vorágine o el desafío que ese mercado, a lo mejor esa industria nos está en ese momento nosotros movilizando. Entonces es interesante porque de alguna manera nos invita a repensar el cómo conectamos ambos mundos. Por un lado, el sistema operativo 1, que sería la jerarquía, ¿qué es lo que implica o busca? Dice bien. Jerarquía bien estructurada con los procesos de gestión necesarios para producir resultados fiables y eficientes hoy día. Permite que las personas hagan lo que saben hacer excepcionalmente bien. Por tanto, ¿cuál es el foco? Es que en lo que hacemos actualmente, en nuestro core business actual, ser excesivamente, extraordinariamente muy, muy, muy buenos, ¿no? Y eso es un foco en términos de buscar ese máximo de eficiencia y además el máximo de innovación, pero optimizando esa forma de gestión. Y en paralelo con ello, esta segunda estructura, que es una estructura que está conformada por personas de diferentes áreas, ¿no? Diferentes gerencias, es una estructura que permite de una forma más ágil, una especie como de red que opera como un sistema integrado con la jerarquía, por eso que convergen una con otra, creando este sistema dual, donde el sistema 1 se hace cargo de que funcione de una forma altamente efectiva nuestro negocio actual, y el sistema 2 se ocupa de estar co-creando el futuro del negocio, el futuro de la organización, el cómo enfrentaremos de aquí a 5 años más nuestra industria, cuando a lo mejor nuestro negocio actual ya no exista de aquí a 4 o 5 años más, ¿no? Es un espacio dinámico y libre de capas burocráticas, fluye, sin jerarquía, sin estructuras de poder formal, cuyo núcleo es una coalición guía en la que están representados cada nivel y área de la jerarquía. Eso es fundamental. Sus conductores son voluntarios, también es muy importante, comprometidos con la visión estratégica y la transformación necesarias para poder llevarnos a ese nuevo nivel. Entonces hay un espacio de convivencia que es muy interesante, donde por un lado tú sigues operando como sabes operar, pero siempre buscando el eficientar esa forma de operación, y en paralelo con ello ahora es un espacio en donde un colectivo conformado por diferentes personas de diferentes áreas empiezan a co-crear valor. Y acá es fundamental el cómo tú enganchas a las personas para que sean partícipes de ese espacio, y cómo tú las vas de alguna manera enamorando, y eso tiene que ver fuertemente con el engage, y también con el sentido de propósito o sentido del trabajo, cómo esas personas voluntariamente quieren ser parte de esta co-creación. Y es bonito cuando te encuentras en organizaciones con personas que han sido capaces de conectar con esa voluntad, con ese sentido de querer ser parte de algo, y que eso no implique a lo mejor necesariamente un incremento en sus remuneraciones o un incentivo externo adicional, sino que lo que los moviliza es ser parte de un proceso en donde se sienten eh, colaborando con el futuro de la compañía, se sienten que son parte de algo importante, sienten que de alguna forma están creando valor más allá de simplemente las tareas cotidianas. Y eso es tremendamente movilizador. Y cómo desde ese espacio de co-creación colectiva van surgiendo nuevas ideas, van surgiendo nuevas propuestas, que incluso pueden aportar valor tanto a la jerarquía actual, entendía la jerarquía como el sistema de operación actual, convencional tradicional, como también empezar a pensar y co-crear respecto de cómo va a ser el futuro de la compañía. Entonces, el desafío está en cómo, insisto, nos hacemos cargo del hoy, pero a la vez también nos hacemos cargo de empezar a crear hoy día lo que va a ser el mañana de nuestra organización. Y acá el punto está en que, y hace una distinción acá Kotter, que es interesante, que dice que no es lo mismo gestión que liderazgo. Gestión es hacer lo que sabemos hacer excepcionalmente bien hoy día. Gestión es hacer que las cosas ocurran. Es producir constantemente resultados sólidos y confiables. Eso es gestión, tiene que ver con el sistema operativo 1, tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con articular acciones que permitan que las cosas ocurran hoy, ¿no? Es el management. Mientras que el liderazgo tiene que ver con algo que es complementario. Siempre he planteado que la gestión, de alguna forma, el liderazgo como que envuelve a la gestión y facilita que las cosas ocurran, ¿no? Porque el liderazgo tiene que ver con articular el sentido de propósito, tiene que ver con movilizar a las personas para que alcancen resultados extraordinarios, ¿no? Tiene que ver con mover el corazón de la gente, tiene que mover su estómago, mover sus vísceras,
encenderlos y de alguna forma activar su llama interior. Y eso permite que luego la gestión se movilice con mucha mayor potencia. Entonces, esa distinción es importante cuando uno de alguna forma toma conciencia que liderazgo y gestión no son lo mismo, son complementarios, ¿no? Pero sin duda que el liderazgo es un elemento y un activo intangible que permite o potencia o lleva a la gestión a un nuevo nivel, ¿no? Y tu foco, cuando tú trabajas desde el punto de vista de estos sistemas operativos duales, es hacerte cargo de ambos frentes. Tanto del liderazgo, donde tú estás ahí desafiado a generar sentido, activar el engagement, encender la llama a las personas, a transmitir el por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos, no solamente el qué y el cómo, sino que el por qué hacemos lo que hacemos. Y junto con eso, un alto foco en eficientar la gestión, en ser altamente excelentes en la forma de operar y la forma de funcionar. Y ese es el desafío, por tanto, que tenemos que nosotros hacernos cargo en estos entornos altamente líquidos. Y eso permite que finalmente la organización pueda transitar, ¿no? ¿Qué te dice acá? Te dice, mira, el equilibrio entre la gestión y el liderazgo permite que la organización sea dirigida desde un espacio adaptativo, pero también innovador y vigorosamente, ¿no? O sea, una organización que tenga la capacidad de ajustarse, de cambiar, de transformarse, de innovar, pero también que sea altamente efectiva y altamente eficiente. Cuando solamente trabajas liderazgo, claro, puede ser una organización tremendamente creativa, innovadora, ¿no? Tipo startup, pero puede que cuando se complejice su diseño por el crecimiento, por la expansión del negocio, ¿no? Eso genera una complejización en sus formas de operación porque a lo mejor no tiene la capacidad para ordenarse adecuadamente y termina siendo algo bastante caótico. Por su parte, cuando hay pura gestión, bueno, poco liderazgo, está bien gestionada, pero se vuelve burocrática, por tanto se vuelve bastante más lenta en la capacidad de reacción y de adaptarse, se vuelve mucho menos fluida en esa capacidad de navegar adecuadamente por esos entornos altamente líquidos. Y bueno, indudablemente cuando careces de ambas, estás condenado probablemente ahí al fracaso. Entonces la invitación es potencia el liderazgo, potencia la gestión y por ende lleva a esa organización a un nuevo nivel que tiene que ver con esta suerte de articulación entre la redarquía con la jerarquía. Lo convencional con este otro espacio, que es el espacio innovador de articulación de redes conversacionales que permiten ir co-creando y permiten ir innovando. Y finalmente, hay 5 principios que de alguna forma nos invitan a entender cómo operan estos sistemas operativos duales, para poder navegar estos entornos altamente líquidos, altamente turbulentos, ¿no? Uno, el motor de los cambios importantes debe ser la convergencia de muchas personas, varios colectivos, ¿no? Y de diversas áreas, no de pocas personas designadas de siempre. O sea, no solamente un núcleo que siempre se hace cargo de procesos, no solamente la gerencia de proyectos, no. Es idealmente un conglomerado de personas que pertenecen a diferentes áreas de la organización y que por tanto permiten generar una representación de múltiples colectivos y por ende el movimiento de transformación es mucho más potente, mucho más intenso. Una mentalidad de querer más que de tener que no hay gente obligada, que hay gente que quiere ser parte de esto. Y para ser parte de algo, y quiere ser parte de algo, tengo que sentirme encantado por ese algo. Y está el rol de los líderes de ser capaces de conectar esos otros, de convocar, pero convocar desde el sentido, convocar desde el por qué hacemos lo que queremos hacer, convocar desde el engagement, convocar desde la guatita, desde el corazón, no solamente desde la cabeza. Y por eso mismo viene el tercer punto, mover desde la cabeza, no solamente, sino que también desde el corazón. No solamente algo que sea, dice por ahí Cotter, que sea lógico a la razón, sino que también tiene que ser atractivo al corazón. Mucho más liderazgo y no solamente gestión, lo que estábamos conversando. Esta capacidad de movilización tiene que ver con el liderazgo, más que con hacer muy bien las cosas que sabemos hacer. Y finalmente, una alianza inseparable entre la jerarquía con la red, que no solamente implica una suerte de jerarquía mejorada, una especie como de jerarquía más flexible, sino que efectivamente ser capaz de articular este espacio de co-creación, este espacio de networking, ¿no? Que permite una agilidad mucho más potente desde el punto de vista de esta capacidad de generar innovación, de operaciones mucho más rápidamente, más ágiles, y además la participación, que es algo fundamental desde el punto de vista de estos sistemas duales, porque de alguna forma hoy día estamos convocados por esta vorágine de cambio a que las decisiones sean mucho más rápidas, y eso implica, por tanto, una mayor nivel de participación y empoderamiento de los colaboradores, ¿no? Y eso ocurre siempre desde estos espacios más bien co-creados,
que solamente desde este espacio de la jerarquía. Entonces, esta invitación es cómo articulamos ambos mundos, cómo somos capaces de crear un espacio que permita la participación, que permita que todos nos sintamos importantes en esa toma de decisiones, y optimizamos la jerarquía para que conviva nuestra jerarquía, pero entendiendo que ambos mundos son necesarios. La jerarquía porque genera control, genera predictibilidad, genera orden, ¿no? Genera eficiencia. Por otro lado, la jerarquía que genera creatividad, innovación, colaboración y finalmente una creación de valor que es tremendamente importante para poder aprender de alguna forma en el momento a enfrentar, insisto, este futuro emergente que va surgiendo y que por ende nos desafía a tener que reaprender cosas, y que muchas veces implica desaprender cosas que traemos un poquito de base en nuestra historia y en base a nuestra propia gestión, desde el punto de vista de lo que es la cultura de la organización. Dicho eso, me encantaría a lo mejor ahora empezar ahí a compartir con ustedes y escuchar algunas inquietudes, comentarios que quieran aquí compartir, y dejamos ahí abierto el espacio para poder ahí resolver algunas dudas, inquietudes que ustedes quieran ahí poner en común y meter sobre la mesa. Jorge, ¿me escuchas, no es cierto? Sí, perfecto, Sergio. Perfecto. Sí, mira, yo quisiera partir, para quebrar un poco el hielo, romper el hielo, en el penúltimo punto de la última lámina, eh, bueno, según Peter Drucker, que lo seguimos aún, le llamamos el filósofo de la administración, Ajá. él decía que gestión es hacer las cosas bien y liderar es hacer las cosas correctas. ¿Para dónde voy con esto? Eh, si tomamos una variable directamente relacionada con lo que es liderazgo, el alineamiento organizacional tal vez es clave. Y en estos ambientes o entornos líquidos, sin duda, liderar o alinear bajo esa lógica es tremendamente complejo. ¿Cómo alineo, por ejemplo, en función de un clima determinado, de una cultura determinada? Cuando cada uno está en sus casas, quizás ¿no es cierto? Tremendamente influenciado por ambientes propios de su hogar, del lugar donde estén en definitiva. Hablábamos de las oficinas móviles. ¿Ah? ¿Cuál es tu mirada al respecto de eso, digamos? ¿Cuál es uno de los principales desafíos que tenemos al momento de alinear, por ejemplo? Yo creo que ahí cuando uno habla de alineamiento, ¿no? Uno podría empezar como a resignificar la palabra, ¿no? Porque al final del día, alinear tiene que ver con que la gente conecte con una estrategia, con que la gente de alguna forma le haga sentido ese propósito. Y de lo que estamos de alguna forma siendo desafiados es que la gente más que alinearse conecte, ¿no? Conecte, se vincule emocionalmente con ese propósito. Por eso que hoy día el desafío desde el punto de vista del liderazgo tiene que ver fuertemente con cómo somos capaces de, uno, activar engagement en los colaboradores, y dos, bueno, cómo además nos conectamos con el sentido del trabajo, con el por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos lo que hacemos. Ahora, eso en el mundo virtualizado, sin duda que es tremendamente desafiante. ¿Por qué? Porque al final del día, eh, uno aprendió que en la convivencia cotidiana uno va co-creando cultura, ¿no? En lo cotidiano del intercambio, de las relaciones, de los vinculamientos, ¿no? Pero luego, estos nuevos contextos nos han enseñado también que el mundo virtual igualmente permite articular, igualmente permite conectar, igualmente permite que las personas se encuentren, ¿no? Y allí lo que hay que ir haciendo, al menos lo que me ha tocado en acompañamiento, hay algunas empresas que han tomado la decisión de ser totalmente virtuales, ¿no? O que han nacido como organizaciones totalmente virtualizadas, y que están justamente en el desafío hoy día de ir co-creando o instalando una identidad compartida. Es un trabajo muy sistemático de parte de los líderes de constantemente en cada encuentro, constantemente en cada interacción, si pensamos en estas oficinas que son oficinas virtualizadas, ¿no? En cada reunión, estar constantemente instalando las premisas culturales y estar constantemente preguntando a la gente cómo está, cómo se siente, eh, haciéndolas sentir acompañadas. Y eso es fundamental, porque claro, o sea, el entorno virtual de alguna forma te coarta o te saca de las variables la convivencia cotidiana del día a día. No por nada hay organizaciones que de alguna forma han convocado el regreso a la oficina, ¿no? Que si bien mantienen días telemáticos, comprenden el valor de la presencialidad, porque tú la presencialidad de alguna forma co-construyes o vas articulando esta socialización de la cultura. Pero allí el desafío de los líderes tiene que ver con
cómo yo soy capaz de conectarme con cada uno de mis colaboradores, con cada miembro de mi equipo, por ejemplo, en un espacio mucho más cercano, aunque sea virtual, de conocer a cada miembro de mi equipo, de saber qué es lo que lo moviliza o la moviliza a cada uno de ellos, de saber sus necesidades, de saber cuáles son sus expectativas, de cuáles son sus sueños, de saber por qué está aquí, de por qué quiere ser parte de esta organización. Y en ese espacio ser capaz uno como líder de conectar el propósito organizacional con el propósito de ese otro, de hacer el fit entre los valores de esa persona con los valores de la organización o la compañía, pues está probado, ¿no? Que cuando mis valores personales no convergen con los valores de la compañía, claramente el sentido del trabajo disminuye y eso obviamente también lleva a que mi engagement baje. Y por ende, claro, sin duda que el desafío de los líderes hoy día es mucho más, se ha incrementado muchísimo más que a lo mejor el desafío que tenían años atrás, cuando la forma de trabajar era mucho más convencional, era mucho más tradicional. Hoy día estás desafiado a uno, ser capaz de construir espacios de seguridad psicológica, espacios de sentido de pertenencia, espacios mucho más vinculados al propósito que solamente al hacer, a lo transaccional, y eso por ende te desafía a ti también como ser humano a aprender y a veces desaprender el cómo conectarte con el otro, desde ese encuentro genuino, ese encuentro real. Y ahí tú empiezas a construir cultura, ahí empiezas a construir identidad, empiezas a construir ese propósito compartido, ese por qué. Y el por qué es como el pegamento que permite que aunque estemos virtualizados, estemos conectados igual. Estás muteado, José. Te decía que gracias, sin duda muy interesante la reflexión, la respuesta a reflexión. Eh, Mira, acá Felipe Báez, ¿sí? Eh, Plantea lo siguiente, está en el chat, dice, hola, muchas gracias por tu charla muy interesante, tengo el siguiente escenario. El retail es un clásico en donde el corporativo está muy jerarquizado y la jerarquía fracasó de momento. Paréntesis, si podemos asumirlo así para el ejemplo. Cierre paréntesis. Pero en lo que sería la tienda, el liderazgo es clave para lograr una excelente gestión bajo el nuevo modelo ágil, que termina fracasando por las directrices orientadas al 100% a la gestión que entrega el corporativo. Entonces, pregunta, ¿qué fracasó en el corporativo? ¿Este sistema dual avanza lento en el rubro por una resistencia al cambio gerencial o por la dificultad del cambio nuclear que planteaste en cierto punto? O tal vez podemos asumir un problema más complejo. Mm. Así que la convivencia entre ambos sistemas es desafiante porque, claro, probablemente la gente cuando se resiste a los cambios no se resiste al cambio en sí mismo, se resiste a la sensación o percepción subjetiva de pérdida que ese cambio puede generar. E indudablemente cuando uno transita a la redarquía, la redarquía en esencia implica compartir el poder, implica distribuir ese poder, implica el soltar ciertos espacios. Y para ciertas personas, indudablemente que eso puede ser desafiante, porque pueden sentir que pierden control, porque pueden sentir que pierden impacto de influencia, porque pueden verse amenazados a lo mejor, y porque además puede que vengan con muchos hábitos instalados. El ser humano es un ser de hábitos. Cuando uno trabaja con los directivos, con los líderes, lo que tú haces como coach, en esencia, es hacerlos conscientes de los hábitos que ellos tienen, para que luego se hagan cargo de transformar esos hábitos, ¿no? Y muchos de esos hábitos son disfuncionales, y tienen que ver con formas de hacer las cosas, con pensamientos, con comportamientos, con formas de gestionar, con el control, por ejemplo. A mí me tocó, bueno, me ha tocado varias veces trabajar con equipos de retail, y me acuerdo que había un gerente de una empresa de retail que era un gerente tremendamente complejo, desde el punto de vista de las formas como trabajaba con los equipos, muy controlador, muy policíaco, ¿no? Muy estar encima, de respirar en la oreja. Y Respiración en la nuca esa. absolutamente, una cosa muy aterradora. Y él funcionaba así porque él aprendió a funcionar así. Él se formó en una compañía de retail, hizo carrera adentro, partió como jefe de tienda, terminó como gerente de retail a cargo de todas las tiendas a nivel nacional. Y claramente esa transformación tuvo que ver con él darse cuenta que tenía ciertos hábitos instalados que eran disfuncionales. Entonces, estos procesos de transformación macro, cuando uno piensa en jerarquía con jerarquía y este sistema dual que fluye, ¿no? Y cómo eres muy bueno en lo que ya sabes hacer y luego eres capaz de ir articulando el futuro en la medida que va emergiendo y previendo lo que puede pasar de aquí a 10 años más, y estás trabajando hoy día para que no te agarre por sorpresa cuando eso pase, implica un proceso de transformación micro, eso es más bien macro, micro, muy intenso. Y eso, por tanto,
hay que hacer un trabajo allí con el equipo directivo, con el equipo gerencial, con las jefaturas, con los supervisores, para que de alguna manera empiece una transformación del mindset de ellos, de cómo se entiende el liderazgo hoy día. Caso contrario, empiezan los choques entre la agilidad, que necesita un liderazgo distribuido, que necesita empoderamiento, que necesita de alguna forma mayor libertad, ¿no? Menor control, con la mirada más tradicional, convencional. ¿Qué implica la mirada más convencional? Control, fiscalización. Y ahí ese choque, que es eminentemente cultural, tiene que ver con que cuando uno articula, por ejemplo, empresas que quieren transformarse y ser ágiles, ¿no? Y está hoy día muy en boga ello. Esta empresa justamente que estoy acompañando hoy día tiene que transformarse en una empresa ágil de aquí a 2 años, porque ya el año pasado eran 3 años, tiene la meta de aquí a 2 años ser una empresa ágil, sí o sí. Y su estructura es eminentemente jerarquizada, ¿no? Más por el giro del boliche, una empresa de transporte de valores. Y indudablemente lo que ocurre allí, ¿no? Bueno, hay un choque cultural, hay un choque de formas de hacer las cosas, formas de mirar, formas de cómo hemos aprendido a gestionar. Si le sumas a ello también personas que llevan a lo mejor muchos años trabajando en esa compañía, hay hábitos muy instalados, ¿no? Entonces, todos estos modelos, y siempre lo planteo así, son propuestas, siempre un modelo es una reducción de la complejidad a un contexto, por tanto no es cortar, pegar, y por ende implica mucho trabajo de calibración, de ajuste y mucho acompañamiento desde el punto de vista de la transformación de las personas, de la transformación de los líderes, ¿no? Por eso que hablaba al principio mucho del liderazgo adaptativo. Y que este trabajo parte primero por cada uno. Así que hay que transformar a cada líder para que luego esa transformación vaya de alguna manera redituando, impactando en la transformación más bien colectiva. Y probablemente eso es lo que le está ocurriendo a esa compañía de retail que nos estaba compartiendo allí este participante, Felipe, parece que se llama, en donde hay un choque cultural. Entonces, esa cultura que se resiste versus esta nueva forma de operar que probablemente atenta, o probablemente, como digo yo, pisa algunos callos culturales, ¿no? Y eso hace que algunos se resistan, pese que en el discurso quieren transformarse a lo mejor y ser una compañía ágil, luego en el momento de la verdad, bueno, aparecen esas resistencias y a lo mejor se sienten amenazados y eso hace que esto probablemente no avance a la velocidad que ellos esperan que avance. La transformación es lenta muchas veces y mucho más cuando es cultural. Muchas gracias, Jorge. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta. Bueno, estamos la hora en realidad, y siempre van a haber más preguntas, en fin. Nosotros vamos a seguir desarrollando este tipo de actividades, este tipo de webinars con profesores de la talla de Jorge. El profesor Monsalve es profesor del Magíster en Dirección de Empresas, el MBA, de la Autónoma, y por supuesto que han invitados, digamos, para una próxima ocasión. Jorge, desde ya muy agradecidos por tu presentación muy completa. Eh, la universidad se siente satisfecha sin duda con ella. Esperamos que nuestros asistentes de la misma forma. Y nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad, por de pronto en el MBA. Así que bueno, muchas Absolutamente. gracias a todos por participar. Un abrazo Muchas gracias, grande. un gusto, un abrazo, que estén todos muy bien. Estamos Vale. en contacto.